Hermanos amados, buenas tardes. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos adelante en esta serie de la vida y la iglesia y estamos refiriéndonos a cómo mezclar los dos en el tema de la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia. A veces, cuando vemos la condición de una llamada iglesia, oímos a los hermanos hablar de que entre ellos todos son iguales, todos hablan de igualdad. Y este es un tema muy generalizado en el mundo en que vivimos. Pero de hecho se trata de una situación donde solo hay huesos dispersos. Son los únicos que todos son iguales. No ocurre esto en un cuerpo viviente, imposible. La iglesia es el cuerpo de Cristo. En la superficie parece que nuestro cuerpo estuviera organizado, pero en realidad el cuerpo funciona como un organismo. Todos los diferentes miembros del cuerpo no pueden hablar de ser iguales y además deben estar vivientes y erguidos. Sin embargo, una vez que los miembros estén en posición vertical, erguidos, derechos, ciertamente tiene que haber un orden. Hay algunos que estarán por encima y otros por debajo. Allí es donde se radica y donde se ve la autoridad. Esperamos, hermanos, que los hermanos podamos ver en cualquier congregación este asunto. Esto no significa que el que lo vea quiere tener el control de la congregación. Todo el que quiera controlar a otros ciertamente no recibirá la gracia de parte del Señor. El que ha recibido gracia y conoce a Dios no quiere controlar a otros. Siempre que se habla acerca del orden y la autoridad en la vida divina, algunos hermanos piensan, están hablando así porque lo que quieren es controlarnos y usar ese mensaje para hacer que los demás se sometan a ellos. La verdad es que aquellos que desean que otros se les sometan no conocen la gracia. Los que verdaderamente conocen la gracia no esperan ni desean que los otros se sometan. En la iglesia, o se les sometan a ellos. En la iglesia no deberíamos tener a nadie que desee controlar a otros. Y tampoco deberíamos tener a nadie que no tenga la voluntad de someterse a la autoridad. A estas personas les hace falta la gracia. La iglesia es el cuerpo orgánico de Cristo y no debe tener a nadie que controle o aún que desee controlar a otros. Cada persona que ha recibido gracia y vive en el Espíritu y por el Espíritu de vida hallará su lugar en el cuerpo de Cristo y descubrirá el orden que le corresponde entre los miembros. En la iglesia no hay jerarquía, pero hay orden. En la iglesia no se ejerce control sobre otros, pero los miembros nos sometemos los unos a los otros. Eso es lo que dice Efesios 5:21. Efesios no habla del rango que posea cada miembro, pero sí habla de su función según la operación de cada miembro. Mire el capítulo 4 y versículo 16. ¿Cómo podríamos asignar nombres jerárquicos a nuestro brazo, a nuestra muñeca o a nuestros dedos? No hay jerarquía con respecto a la mano y al brazo, pero sí entre ellos hay un orden. Si la mano pudiese hablar, tal vez diría algo así: si yo ofendo a todo el mundo, eso me causa temor. Pero me da temor tener problemas con mi brazo, porque está encima de mí. Puedo ofender a quien quiera, pero no a mi brazo, porque dependo de él. Si hubiese algún problema con mi brazo, yo estaría en dificultades. Si vivimos en virtud de la vida divina, de seguro conoceremos nuestra posición. La autoridad de la iglesia a la cual nos referimos es totalmente diferente a la autoridad que se le confiere, por ejemplo, al Papa en la Iglesia Católica. Si alguien nos pregunta quién es nuestra autoridad, le responderíamos que es el hermano que está al lado nuestro. Los hermanos que servimos juntos somos la autoridad los unos de los otros. Entre nosotros no tenemos un líder como el Papa que tiene autoridad sobre todo. No tenemos nada semejante. Nuestra única cabeza es Cristo. Él es nuestra autoridad y nosotros somos miembros los unos de los otros. Vea Romanos 12:5, Efesios 4:25. La única diferencia que hay entre nosotros se relaciona con el orden y la autoridad en el cuerpo. Necesitamos comprender que el hermano que está más cerca de nosotros es nuestra autoridad, dado que el miembro más cercano a los dedos es la mano. Ella es la autoridad de los dedos. Si venimos
a una iglesia viviente, si vamos creciendo en la vida divina, vamos yendo a una iglesia viviente y normal que vive en el Espíritu y tiene la plena medida de la estatura de Cristo, inmediatamente podemos ver que los miembros tienen la expresión del cuerpo. Ellos son miembros los unos de los otros. Estamos unidos uno con el otro y allí conocemos entonces el orden que le corresponde a cada uno. Cuando hay muchas opiniones en la iglesia, no hay otra solución, amados, que someterse a la cruz y dejar que ella nos quebrante. Solo entonces podemos saber a quién debemos atender según la autoridad y el orden en Cristo. Una iglesia apropiada es donde los hermanos que están sirviendo allí conocen la posición y la relación que tienen entre ellos. Cuando vemos en congregaciones locales o cuando vemos a congregaciones locales funcionando como si fueran oficinas administrativas, con jefes de departamento, con agencias como si fueran agencias del gobierno y los demás vienen como subordinados para recibir órdenes de sus superiores, esa es una situación verdaderamente triste porque es natural, copiado de las empresas sin vida y es característica indicadora de la degradación del cristianismo. Si hay entre nosotros orden, sí hay entre nosotros orden y la autoridad como miembros del cuerpo, pero ninguno debe darse aires de superioridad, ni los otros considerarse inferiores ni insignificantes. Nuestro brazo en el cuerpo humano está más alto que nuestra mano, pero el brazo no hace alarde de su fuerza, pensando que es más elevado que la mano. Asimismo, la mano no piensa que ella es más pequeña y que no tiene mucho uso. El concepto jerárquico en la iglesia es erróneo y proviene de la muerte y del mundo. Si Dios nos designa en una posición en el orden, la recibimos en virtud de la gracia de su vida. Por consiguiente, no tenemos nada de qué jactarnos, ni hay motivo para sentirnos inferiores tampoco. Debemos comprender que somos personas que nos sometemos al orden de la vida en la iglesia, en el cuerpo. De esto es lo que habla Romanos 12:3. Donde dice que uno necesita pensar de tal manera que esté de acuerdo conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. No hay dictadura ni autocracia en la iglesia. Tampoco tenemos posiciones democráticas ni jerárquicas. En la iglesia los hermanos se coordinan como un cuerpo orgánico, de manera natural. La iglesia no es una entidad organizada, sino orgánica. Es difícil vivir de acuerdo a algo orgánico. No hemos aprendido a eso. La vida de iglesia apropiada es el mover de un cuerpo orgánico. Los apóstoles, los ancianos, los servidores son miembros y cada uno funciona según su porción y permanece en su posición en una entidad orgánica. Todos conocen la vida y la autoridad y todos guardan el orden correspondiente a la vida. Si avanzamos en conocer la vida divina, conoceremos el orden que nos corresponde en dicha vida. Y al aprender ese orden, conoceremos la autoridad. Pero no hay, según la Escritura, una autoridad centralizada entre nosotros. En vez de ello, los hermanos que nos rodean son nuestra autoridad. Los miembros que sirven al Señor junto con nosotros son nuestra autoridad. Imagine, si 5 hermanos que se coordinan juntos, quieren ir a predicar el evangelio, quieren ir a hacer diferente labor que el Señor les ha indicado, ¿deberían hacer una elección para ver quién será el director y el líder? Tal vez nos preocupe que si ellos no hacen una votación para elegir, no habrá quien los guíe de manera apropiada, quién va a ser el responsable, quién dará cuenta, quién impartirá el mensaje. ¿Pero qué deberían hacer? Bueno, ellos deberían someterse los unos a los otros y laborar juntos. El orden va a venir, las actividades de la sociedad humana siempre requieren arreglos previos, tal como votar por un presidente, un vicepresidente, un vocal. Sin embargo, en la vida de la iglesia no es así. Todos los hermanos deben vivir en la vida divina y permitir que el Espíritu Santo sea el gobernador. El Espíritu Santo no se ha de equivocar y pondrá a cada uno en su orden. Todos deben someterse a la autoridad del Espíritu y guardar el orden correspondiente a la vida. Si este es el caso, cada uno sabrá cuál es su posición y qué debe hacer. Si en una familia hay 5 hermanos, no es necesario que todos se junten y voten para ver quién es el primogénito y quién es el segundo.
El orden natural, el orden entre los 5 hermanos de la familia está determinado por la vida. El hermano mayor no necesita sentirse orgulloso de que eres el hermano mayor y el hermano menor no necesita sentirse inferior. El orden que ellos tienen está basado en el curso natural. El hermano mayor es el hermano mayor y el hermano menor es el hermano menor. Este es el orden de la vida. Asimismo, cuando estamos con los hermanos, inmediatamente sabemos cuál es nuestro lugar. Un niño sensible obedece a su padre, a su madre, a su hermano mayor, a su segundo hermano, al tercero y así sucesivamente, admirablemente. Así es la vida o debe ser la vida de una familia saludable y normal. El hijo mayor sabe que él es el mayor y que debe asumir cierta responsabilidad y cierto comportamiento. Al mismo tiempo, cuando da una orden, todos los otros hijos obedecen porque conocen el orden que nacieron. En una familia saludable, no solo el padre es la autoridad, sino también la madre. Además, el hermano mayor es la autoridad sobre el otro. Este ejerce autoridad sobre el tercer hermano. Y así, en la familia completa se mantiene cierto orden, cuando es normal. Toda autoridad constituye una protección, un apoyo y un suministro. Amados, vamos a seguir revisando este tema en el siguiente audio. Gracias y paz.